Sí, ¿verdad? No, no los veo muy felices. ¿Están felices? ¿Contentos? Sí. Qué bueno que estás aquí otro miércoles. Sonríe. Si no estás feliz, ahora debes estar feliz. Sonríe. Di qué gusto que estás aquí. Bienvenidos, qué gusto que nos están visitando. Y muy bien, vamos a la palabra de Dios. Vamos al estudio que estamos teniendo de Gálatas. No sé si recuerdan, nos quedamos en la segunda parte de Gálatas 1, que es Fundamentos de la Gracia. Y he estado reflexionando acerca de esto, ¿no? Y todo lo que dice el apóstol Pablo hace una presentación magistral de cómo el enfoque de la gracia y del amor de Dios, pues está enfocado en Él, o sea, en Dios mismo, no en Pablo. Como Pablo, que siendo judío de tradición, todo eso, su propia condición de religiosidad lo condenaba a una situación de pecado, no de ego, de orgullo. Vamos a leerlo y ahorita vamos al fondo, ¿no? Porque a veces en el tema de la gracia creemos, no crees bien en la gracia cuando le atribuyes tanto poder al enemigo. O sea, la gracia Dios venció absolutamente, es el regalo de Dios para la salvación, es el regalo de Dios para una vida eterna, es el regalo de Dios para una vida con propósito, es el regalo de Dios donde nos recuerda que nuestro enemigo está vencido. El problema es que muchas veces no lo creemos, no lo vivimos. Y el principal opositor de la gracia no es el enemigo, porque ese ya está derrotado. El principal opositor de la gracia es nuestro propio ego y nosotros mismos, y que seguimos queriendo hacer las cosas de nuestra manera y quitar a Dios del centro de todo lo que tiene que ser nuestra vida. Y es la lucha que tenemos todos los cristianos. Vamos a Gálatas 1 del 11 al 17. Fíjate lo que dice, amados hermanos, quiero que entiendan, estoy leyendo la versión NTV. Tú puedes estar leyendo cualquier otra versión. La TLA no te la recomiendo. Está muy sencillita, pero puedes leerla en NTV, me gusta mucho, o NBI. Reina Valera también se vale. Amados hermanos, quiero que entiendan que el mensaje del evangelio que predico no se basa en un simple razonamiento humano. No recibí mi mensaje de ninguna fuente humana, ni nadie me lo enseñó. En cambio, lo recibí por revelación directa de Jesucristo. Ustedes saben que cómo me comportaba cuando pertenecía a la religión judía y cómo perseguí con violencia a la iglesia de Dios. Hice todo lo posible por destruirla. Yo superaba ampliamente a mis compatriotas judíos en mi celo por las tradiciones de mis antepasados, pero aún antes de que yo naciera, Dios me eligió y me llamó por su gracia maravillosa. Luego le agradó revelarme a su Hijo para que yo proclamara a los gentiles la buena noticia acerca de Jesús. Cuando esto sucedió, no me apresuré a consultar con ningún ser humano. Tampoco subí a Jerusalén para pedir consejo de los que eran apóstoles antes que yo. En cambio, me fui a la región de Arabia y después regresé a la ciudad de Damasco, y vemos en la historia que básicamente fueron 3 años en lo que Pablo recibe esto y va a buscar a Pedro y es procesado al momento donde ya tiene autoridad y ya tiene poder de parte de Dios para predicar la palabra. Entra a un proceso duro. Vamos al principio de esto. Mira, todo el tema de Gálatas tiene que ver con la religiosidad de un pueblo o de creyentes que acaban de recibir la buena noticia de que no tienen que hacer nada para ser amados por Dios, pero siguen abrazando la costumbre y las tradiciones judías. Y ese es el problema de la fe. Intentamos sostener por medio de nuestro esfuerzo, por medio de reglas o por medio de desempeño espiritual, la gracia, y la gracia no se sostiene por eso. La gracia simplemente la recibes y ya. Tienes que aprender a moverte en la relación y en el amor de Dios. Algo bien interesante, ¿no? Sobre todo cuando nos ha tocado dar consejerías con la familia. Siempre como padres, para mí es bien fácil dar consejería cuando no es una situación que ha hecho mi hijo. Cuando normalmente es el hijo de alguien más, suelo dar un poquito más de amor y gracia, pero a veces soy muy honesto en esta parte, ¿no? Cuando nuestros hijos se equivocan o cuando la persona se equivoca, solemos ser un poquito más rudos, sobre todo cuando son muy cercanos a nosotros, ¿no? Porque pensamos que con nuestra severidad vamos a corregirlos. Pero si algo nos enseña la gracia, y estoy más que convencido el día de hoy, que si el mismo Dios que nos pudo haber castigado por nuestro pecado no nos castigó por nuestro pecado, sino que nos amó y nos da una oportunidad de amarlo o vivir
en un mundo lejos de su amor, a expensas de su ira, que te lo vuelvo a decir, el concepto de la ira de Dios no es un Dios castigador que está esperando a lanzarte un rayo, no. Cuando Pedro habla de la ira de Dios y cuando hay referencias de la ira de Dios, sobre todo en la era del Nuevo Testamento, se refiere a un Dios que simplemente se aleja y nos deja vivir las consecuencias de nuestros propios actos. Pero lo que vemos en la Biblia es que nada puede cambiar al ser humano más que el amor de Dios. Lo único capaz de cambiar al ser humano es el amor de Dios. El amor de Dios echa fuera todo temor. El amor de Dios cubre multitud de errores. El amor de Dios nos lleva a una vida en santidad. Un entendimiento completo del amor de Dios nos lleva a una vida en santidad. Es la base, es el fundamento de la gracia. Más relación, menos religión. El problema es que si no entendemos el principio de la gracia, de que se trata todo de Dios, vamos a seguir queriendo vivir una religión. Y el problema de la religión es que centra todo en las acciones del hombre y no en pertenecer en Dios, en ser en Dios. Pablo nos recuerda una pregunta esencial básicamente y nos dice: ¿estamos viviendo desde la libertad de la gracia o estamos viviendo desde una religión que nos aprisiona? ¿Estamos viviendo simplemente desde normas humanas o estamos viviendo desde la libertad de amar a Dios y dejar que el amor de Dios nos cambie? Porque nada cambia al ser humano como el amor de Dios. Hay una gran diferencia, ¿no? La religión no sana a nadie, la religión no salva a nadie. El amor de Dios sí salva a todo el mundo. El amor de Dios sí nos transforma el corazón. Una persona religiosa se puede contener hasta cierto punto de pecar, pero eventualmente va a caer. Una persona que está conociendo el amor de Dios y vive en la gracia y vive en el amor de Dios, y la gracia de Dios es su fuerza para cada día, es una persona que se mantiene en santidad y tiene la fuerza para vivir en santidad. Es una persona que entiende mayormente. Te lo voy a decir de esta manera. Cuando leemos en la palabra, sobre todo en el Antiguo Testamento, a veces no entendemos el concepto, porque necesariamente en la Biblia no siempre que viene la palabra Satanás se refiere a Lucifer o se refiere al diablo. Porque de hecho en hebreo la palabra Satanás tiene que ver con oposición, adversario. Un ejemplo, ¿no? O sea, muy clásico, como te lo compartía la vez pasada en Mateo 16:23, ¿no? Cuando Pedro se opone al propósito de que Cristo vaya a la cruz del Calvario, ¿qué le dice? Apártate de mí, Satanás. Entonces te preguntas y te dices, bueno, ¿por qué Jesús le está diciendo a uno de sus discípulos que caminó 3 años con él y que es una persona que conoce las promesas que vienen de parte de Jesús, que vivió y experimentó la plenitud del reino con Cristo? Bueno, el reino aquí y ahora en Cristo, esos 3 años que caminó, vio milagros, vio señales, vio tantas cosas, vio la transfiguración de Cristo, vio tantas cosas. ¿Por qué le está diciendo a Pedro, apártate de mí, Satanás? Porque Jesús no le estaba diciendo que Lucifer lo había poseído. Jesús le estaba diciendo, ¿sabes qué? Estás pensando desde tu lógica humana. Estás oponiéndote al camino de la cruz. Estás intentando evitar el propósito que yo tengo al sufrimiento para la salvación de todos. Y en ese momento Pedro estaba actuando como un adversario al plan redentor de Dios, al plan redentor por medio de Jesús. Por eso Jesús usa esa palabra. Entonces, no siempre que viene la palabra Satanás se está refiriendo a Lucifer. O sea, obviamente hay un mal mayor, pero desde la perspectiva bíblica, y quiero que entiendas muy bien con esto, es que muchas veces atribuimos al diablo muchas cosas que en realidad el diablo ya está derrotado desde una perspectiva de la gracia. Si quieres empoderar la gracia, vas a pensar en la responsabilidad que tú tienes de vivir bajo la gracia y de vivir en una gracia que da libertad, y no echarle la culpa a la tentación al diablo por todo lo que estás viviendo y por todos los males que tienes en la vida. Sí, es cierto, el diablo nos tienta, no voy a decir que no, hay una tentación constante, pero el adversario más grande que tenemos, y esta parte que de hecho así te lo voy a explicar, pon mucha atención en esto, espero que me entiendas.
no había un concepto teológico desde el Génesis de Lucifer. Te lo voy a decir de esta manera. O sea, es un concepto que fue evolucionando conforme la revelación fue creciendo. Pero desde un principio se sabía, desde la mente de un judío, que había un mal interno y había un mal externo. Ojo con esto. Entonces, obviamente, el enemigo actúa como un mal que miente por medio de sus ideas, por medio de la tentación, por medio de querer desviarnos de la voluntad de Dios. Pero también nuestra carne y nosotros mismos podemos desviarnos del plan de Dios. Y voy muy claro con esto. El problema es, el principal opositor de la gracia viene siendo nuestro propio orgullo. Nosotros somos nuestros propios, a veces, adversarios por querer hacer las cosas desde el punto de vista del hombre y no desde Dios. ¿Estás conmigo en eso? Y obviamente el verdadero adversario, Lucifer, está encantado, aunque desde la derrota está tratando de convencernos de que nuestra mente tiene razón y que ahora sí, las mentiras que nos hemos creído son ciertas. Pero muchas veces no tiene que hacer absolutamente nada más que hacernos creer mentiras o motivarnos, vamos a decirlo eso, hacernos creer nuestras propias mentiras o dejar de creer en la verdad de la libertad de la gracia. Todo lo que se centra en el hombre, por eso el pensamiento humanista es satánico en concepto bíblico. ¿Por qué? Teológicamente es sumamente satánico porque el humanismo se centra en el hombre y deja a un lado a Dios. Cuando estamos poniendo al hombre como centro de todo, cuando nosotros estamos poniendo a nuestra vida, nuestra comodidad, nuestros anhelos, nuestros deseos, en vez de pensar en unirnos a la voluntad de Dios, estamos abrazando más un pensamiento que se opone a Dios, vamos a decirlo de esta manera, un pensamiento satánico. Se escucha muy heavy porque estamos acostumbrados a pensar rojo y todo eso, pero un pensamiento que se opone a Dios, ¿estás conmigo? Un pensamiento que va en contra de la voluntad de Dios en vez de unirnos a la voluntad de Dios. Ojo, apóstol Pablo. El apóstol Pablo es muy claro y dice, ok, yo soy una persona formada, una persona judía, una persona con experiencia, una persona que era de lo mejor, y toda mi formación religiosa, en lugar de ser algo bueno en mi vida, estaba siendo un adversario para la gracia, para la iglesia. Estaba siendo un arma de Satanás, o estaba siendo un arma del enemigo, o estaba siendo utilizado, porque toda su formación religiosa no estaba basado en la revelación de Cristo, ni estaba basado en el amor de Dios, estaba basado en sus conceptos religiosos y en él mismo. ¿Sí? Entonces, la gracia hace exactamente lo mismo. O sea, la gracia nos revela y nos muestra todo lo que tú creías que era bueno de ti, no es tan bueno si no estaba Dios en eso. Fíjate, los dos lados de la gracia, porque normalmente es bien fácil presentarle el evangelio ahora sí, tengo 34 años y me tocaron esas canciones de La Llaga Podrida, ¿no? Aquellos que ya tienen tiempo en el evangelio, y estamos muy acostumbrados a pensar que una vida de éxito o una vida buena o una vida de logros aparentes, o sea, si tú tienes dinero y te va bien y finges que tienes una familia hermosa y bonita y todo es precioso, necesitas la gracia solamente para ir al cielo, pero Dios no necesita arreglar nada en tu vida. Es lo que pensamos, un error, porque muchas veces no solamente es la persona que consideramos que es una llaga podrida, que viene de la drogadicción, que viene de la prostitución, que viene de un ambiente así, sino es la persona que se cree autosuficiente y que cree que puede todo. Y de hecho es la persona más difícil de alcanzar, la persona que cree que no necesita a Dios
Y muchos de ellos reciben la gracia porque dicen, bueno, tengo miedo a si me muero, no sé a dónde voy a ir. Por eso reciben el amor de Dios o la gracia, pero en un entendimiento correcto, la gracia es incómoda porque nos presenta con esta realidad. Hey, si Dios no es el centro de la salvación, entonces no puedes entender la gracia completamente. Si tus acciones siguen importando para creer que eres merecedor de algo, en vez de creer que sí mereces todo, pero por el amor de Dios, o sea, entiéndelo, o sea, merecemos como creyentes, sí merecemos, pero en realidad no. Es un doble pensamiento, vamos a decirlo así. Humanamente no mereces nada, porque el pecado nos separó de Dios, porque no nos podemos comparar a Dios, porque nuestro éxito, por más bueno que sea, o religiosidad, estudios como el apóstol Pablo, no tienen sentido o no tienen propósito si no están puestos en Dios. Entonces todo eso es como un trapo de inmundicia. Y el apóstol Pablo lo sabe muy claramente. El apóstol Pablo no toma su formación religiosa como algo así como que ahora sí me convertí, el día de mañana ya estoy listo predicando. De hecho fue procesado durante 3 años, porque la gracia no quita el proceso. La gracia usa el proceso para que cuando Dios forme el carácter, verdaderamente Dios sea el que es exaltado y no nosotros mismos. No, si tú sigues siendo el centro de tu vida y lo más importante eres tú, y sigues creyendo que tus acciones son meritorias a que te ganes algo, o sigues queriendo tener la aprobación de las personas o la aprobación de Dios, sigues sin entender la gracia. ¿Por qué somos cristianos? No eres cristiano porque lees la Biblia, oras y vienes a la iglesia. Eres cristiano porque Dios te amó, porque Cristo murió por ti y porque recibiste ese regalo. No eres cristiano por lo que haces, eres cristiano por lo que Dios hizo por ti. Eres un creyente porque decidiste aceptar lo que Dios hizo por ti. Y el mayor adversario a la gracia es nuestra autosuficiencia, nuestro orgullo y nuestra necesidad de seguir pensando que se trata de nosotros y no de Cristo. Ahora, la gracia es muy liberadora, porque la gracia pone todo el enfoque en la relación, en conocer a Dios, el amor de Dios. En cuanto más conocemos el amor de Dios más nos capacita, más nos permite hacer cosas, más nos permite bendecir a otros, más nos permite movernos en libertad. ¿Estás conmigo en esto? Sí, ¿verdad? Muy bien. Voy a Efesios 2, 8 al 9, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. El verdadero peligro no es la inmoralidad abierta, que obviamente el pecado se opone a la gracia, vamos a decirlo en ese sentido, el pecado deliberado, ¿no? Porque no es gracia el pensar que sí, que tienes que vivir en el pecado porque la gracia nos liberó. Entonces un entendimiento de hijos, es decir, no voy a actuar en contra de mi naturaleza de un hijo que fue liberado. No puedo actuar como un esclavo si ya fui liberado. Pero hay un peligro mucho más grande porque Dios no teme a nuestro pecado. ¿Estamos de acuerdo con eso? Dios ve nuestro pecado y si nos acercamos a Cristo, ese pecado es borrado completamente. El peligro es cuando pretendemos añadir condiciones humanas a una obra que es completamente gratis y divina. Cuando eso ocurre, el amor de Dios, la gracia de Dios, se convierte en un sistema de control espiritual. No se convierte en verdadera libertad. Esto lo he puesto como ejemplo anteriormente, pero todo padre quiere que su hijo obedezca por amor y no por compromiso. Pero yo sé que mi hijo no va a obedecer si lo único que le presento son normas y reglas. Un día estaba teniendo una consejería con una hermana cuando estábamos iniciando, ya ni está aquí.
Y estaba teniendo una consejería, ella tenía muchos problemas con su adolescente y estaba teniendo una situación muy difícil con esta adolescente. Y era una persona muy cerrada porque pues toda su vida le enseñaron, las normas son las normas, la ley es la ley, la religión es así. Y era una mezcla entre muchas cosas, ¿no? Y no la critico, fue lo que aprendió, le enseñaron eso, pero yo una vez le dije, ¿sabe qué? Lo que le hace falta a su hija es que usted se siente con ella, le pregunte, ¿qué serie te gusta ver? Prenda la tele y se ponga ahí a verla con ella. Porque no le quiere enseñar reglas si no hay una relación. No le puedes enseñar reglas si no hay una relación. No puedes enseñarle a que responda por miedo al castigo. O puedes enseñarle, pero va a estar todo traumado y en el momento que tú no estés viendo va a hacer lo que quiera hacer con su vida. El momento que ese yugo de castigo sea quitado, se va a destrampar la niña. Pero el momento que un padre y un hijo fortalecen una relación, en ese momento que la relación se fortalece, sí, probablemente va a seguir fallando el niño porque es un ser humano, pero desde los ojos de la gracia es más importante fortalecer la relación que el hecho de que si se equivoca. El niño se puede acercar libremente a decir, ¿sabes qué? Sí la regué, sabiendo que lo más importante es la relación con su padre. Un niño que tiene miedo va a ocultarlo, no va a decirlo. Un niño que tiene un amor verdadero por su padre, en el momento que tenga un apuro, va a ir. Por eso yo digo que la vida espiritual es meramente muy práctica, porque tiene que ver con relacionarnos con Dios y relacionarnos con las personas. Primera de Juan 4:10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero. Entonces vuelvo al mismo tema. Apóstol Pablo, bien consciente, esto es una obra que proviene de Dios. Dios nos ama primero y es el amor de Dios expuesto en la mesa, que cuando experimentamos el amor de Dios entendemos, no necesitamos hacer nada, pero como Dios me ama tanto, voy a obedecer en amor al amor de Dios. ¿Cómo somos discípulos de Jesús? Amando los mandamientos, amando a Jesús. Pero no es el amor al mandamiento lo que nos hace, o sea, es un entendimiento de quién es Cristo, de cómo es el amor del Padre Celestial. Y cuando amamos al Padre, amamos las cosas del Padre, y amamos las cosas del Hijo, y amamos vivir en el Espíritu. Ayúdame con la guitarra, David, ya vamos a terminar. Entonces, Pablo usa la palabra tradiciones. Y la palabra que utiliza Pablo no se refiere a la ley en sí misma, sino a esta interpretación acumulada de un sistema religioso donde, ¿cómo es el espíritu religioso? Déjame te lo explico. El espíritu religioso es un espíritu donde decimos que Dios está en todas partes, y si Dios está en todas partes, por ende el diablo también está en todas partes, cosa que es doctrina totalmente equivocada porque no es cierto. O sea, eso es un espíritu religioso. Dios está en todas partes, te está viendo, te está, como la canción de Santa Claus, ¿no? O sea, ve todo lo que haces. A mí me lo dijeron una vez, ¿no? Dios te está viendo hasta cuando te bañas, me dijeron. Cuando vas al baño, Dios te ve. Entonces, un espíritu religioso pone a Dios en todas partes y por ende al enemigo también en todas partes. El enemigo está desde Hello Kitty hasta en Pikachu, en todas partes está el enemigo, ¿verdad? Pero es un Dios
lejano, es un Dios que no es el verdadero Dios, es un Dios de un sistema. Está en todas partes, pero no actúa, no tiene poder, solamente está para observar y juzgar, ¿no? Ese es el sistema religioso, donde podemos poner a Dios en cada cosa que hacemos como una excusa o nuestro lenguaje, pero no está verdaderamente. Entonces Pablo muestra la tradición humana, el ego humano, la autosuficiencia humana, como un enemigo que se opone todo lo que deje de apuntar a Dios en nuestra vida. Cuando dejamos de apuntar a Dios y empezamos a adoptar una identidad fuera de Dios, es un enemigo, es un arma que se opone a la voluntad de Dios, que va en contra de la gracia, se convierte en un obstáculo para reconocer a Cristo. Exalta mucho más el ser humano, o exalta mucho más la obra del enemigo. Y esto puede ser la religión, esto puede ser nuestro éxito, esto puede ser nuestro propio pecado cuando amamos el pecado. La gracia se opone a todo esto, porque la gracia se enfoca en Dios y no se enfoca en ninguno de estos. La religión, cuando la ponemos en el centro, que la religión son los modos del hombre, la religión se convierte no en el medio, se convierte en el fin de todo lo que vamos a hacer. Y Pablo nos dice simplemente, ¿saben qué? Todo se revela dentro de Cristo y de su amor. Es la dimensión más profunda de la gracia. Es simplemente eres porque Dios te ama, eres porque Él hizo la obra por ti, y ya. Gracia, amor y poder de Dios para salvación y transformación. La gracia y el amor de Dios no se trata ni de corregir ideas, ni de corregir conductas. Lo que hace la gracia y el amor de Dios es que cambian una identidad completa, una nueva naturaleza en nosotros. La gracia de Dios no maquilla nuestra vida, no nos hace personas religiosas. La gracia de Dios expone nuestros errores, nuestro ego, nuestro orgullo, nuestro pecado. Desmantela nuestras ideas, nuestro orgullo, ego, pecado, todo. Limpia nuestra vida y da una nueva identidad. Entonces sí, la gracia expone todo en nuestro corazón. La gracia cambia quienes somos antes de cambiar lo que hacemos, y este es el principal punto. Es una redefinición total de la vida, nos da propósito y nos permite vivir con valor delante de Dios, no por medio de acciones, por medio de gracia. Muy bien, vamos a terminar con esto. Hay algo que es mucho más fuerte que cualquier acción humana, que cualquier plan para cambiar hábitos, que cualquier cosa, ¿no? Que es la acción de Dios en nuestra vida, en nuestro corazón. La diferencia entre otra religión, entre un sistema religioso, a una verdadera relación con Dios, por lo cual seguimos creyendo en Dios, es el mismo poder del evangelio. Cuando ves personas que antes estaban atrapados dentro de su religiosidad, o dentro de sus malos hábitos, o dentro de su vida de mentiras, y cuando ves que son capaces, no por fuerza humana, ojo, sino por el Espíritu, que lo que no podían hacer por la carne, ahora lo pueden hacer por el Espíritu. Es la gracia operando. Cuando más reconocemos que somos incapaces de hacerlo por nuestra carne, más obra el Espíritu Santo y más produce un fruto de excelencia en nuestra vida. De eso se trata, amado. Ponte de pie.